bienvenidos a una nueva sección de entrevistas a través de las pantallas de Antofagasta Televisión, el canal de Antofagasta, hoy para conversar de un abanico de temas de importancia para la ciudadanía de la región. Para ello nos encontramos con la diputada por el 4 Distrito, Paulina Núñez. Paulina, muchas gracias por asistir a esta entrevista. No, muchas gracias a ustedes, como siempre, por el espacio, por la invitación. Diputada, bueno, hay muchísimos temas de que hablar, Sí. particularmente temas de salud, que es un tema de importancia para la ciudadanía. Hay mucha incertidumbre tomando en cuenta el tema, primero, del presupuesto, luego de la acusación constitucional contra la ministra, está el tema de la deuda del hospital regional, en fin, hay mucha incertidumbre en la ciudadanía. ¿Qué le podemos decir con respecto a la salud desde el Parlamento a la ciudadanía de la región de Antofagasta? A ver, lo primero, Edwin, que habría que decir es que nosotros terminamos hace muy poco una semana donde se discutió el presupuesto nacional de todos los ministerios y por supuesto del Ministerio de Salud. En aquella discusión el gobierno se dio cuenta, ¿cierto?, que no tenía recursos para poder sacar adelante lo que habían comprometido en materia de salud. En materia de salud, que por lo demás nunca fue una prioridad del gobierno, no estaba dentro de sus reformas estructurales, estaban más preocupados de modificar la Constitución, de hacer reformas tributarias, de eliminar el binominal, que de mejorar la calidad de vida y de salud de todos los chilenos. Y para nosotros en nuestra región la situación es crítica y me atrevería a decir además que para el resto de las regiones del norte, sobre todo de nuestro país, porque cuando se dieron cuenta que las platas no les alcanzaban, lo que hicieron fue redestinar esos recursos a Santiago, a algunas regiones del sur, en aquellas donde habían hospitales atrasados y además no solamente con los pocos y nada que tenían, sino que restándole recursos a la Subdere, nuestra billetera regional, la Subsecretaría de Desarrollo Regional, que tiene los recursos para invertir en cada una de las regiones a través de nuestros FNDR, de nuestras platas que administra el gobierno regional. Dicho eso, lo que hicimos fue presentar una indicación para que a través de los recursos que se estaban inyectando al metro, en una construcción nueva de la línea 3, de la línea 6, o sea, ni siquiera mejorar lo que hay, sino que ampliar el servicio, que nos parece de lo más justo, de lo más lógico, pero nuevamente, ¿cierto?, castigando a las regiones, pudiéramos sacar una parte de esos recursos y inyectarlo a salud para poder a su vez distribuirlo en el resto de las regiones y por supuesto en aquellas que estábamos quedando más abandonadas. En el caso nuestro tenemos el penúltimo lugar a nivel nacional de la distribución de los recursos del Ministerio de Salud al resto de las regiones. Y por supuesto que acá la realidad es que necesitamos mayores recursos. Por ejemplo, no puede ser que en nuestro hospital tengamos una deuda de 6.000 millones de pesos, no puede ser que tengamos un déficit de 1.000 funcionarios del Hospital Regional de Antofagasta y que si bien el nuevo hospital está funcionando o avanzando, mejor dicho, como corresponde en los tiempos que se ha propuesto, hoy día el que tenemos tiene que seguir prestando un servicio, no solo para Antofagasta, como sabemos, sino que para la macro zona norte. Claro, y que más encima está catalogado como uno de los peores de Chile. En cuanto a la de servicio. Claro, ahí el otro día en una radio algunos me decían, no puede ser que esto no es recurso, esto es buena voluntad, esto es que las personas entiendan que están tratando con otras que están enfermas, que muchas veces ya la situación ha sido crítica en esos pacientes. Está bien, pero yo también trato de ponerme del lado de ellos. Tiene una explicación, digamos, entre si comillas. le faltan 1.000 funcionarios, o sea, una persona que debería atender, por decir algo, pero a 20 personas en el día está atendiendo a 60, o sea, cualquiera colapsa en su lugar de trabajo. Entonces, al final esto es una rueda que se soluciona, sí, perfectamente con mayor gestión, lógicamente, pero también hoy día por mucha mejora que pueda tener la gestión necesitamos esos recursos. Entonces, nosotros en plena acusación constitucional, donde a todo esto la ministra ya cree que está todo el descueve, ella dice que no, que acá vamos avanzando, que este es un problema de hace mucho tiempo, entonces que no recae en ella. Mira, si uno tiene que ser responsable cuando le toque ejercer un cargo, y recibirás el ministerio con lo bueno y con lo malo. No vas a estar recibiendo un ministerio para cortar cintas solamente, porque si venía con mala gestión o con algunos vacíos, tendrás que hacerte cargo también de mejorar la gestión de ese ministerio. Y ella en otro planeta, o sea, en una acusación donde al final la defensa de los parlamentarios oficialistas, incluida la diputada Marcela Hernando, era de una cuestión de forma, de que nosotros desde la oposición habíamos utilizado esto para poder dañar la imagen de la ministra o del gobierno. Mire, sí, la imagen del gobierno está en el suelo porque ellos no han sabido gobernar, no porque nosotros hayamos hecho una posición férrea. Lo poco y nada que hemos podido hacer con los mínimos parlamentarios que tenemos en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, ha servido para darse cuenta, por ejemplo, que hoy día hay que hablar de una reforma, de la reforma tributaria. O en el Tribunal Constitucional estamos terminando de discutir el tema famoso de la gratuidad en materia educacional. O suma y sigue, Edwin. Entonces, si el gobierno no entiende que efectivamente hay que inyectarle recursos a salud, estamos sonados. Y nosotros lo que decimos desde el Parlamento, y me reuní el día de la mañana con el senador Guillén en el Congreso, de que igual como pasó el año pasado, una vez que se cerró el presupuesto en materia de salud,
poder ampliarlo con otras áreas, con otras partidas durante el año para sacar adelante o algunos proyectos que tengamos en carpeta o directamente ir pagando la deuda del hospital. Pero en silencio no nos vamos a quedar, ni menos de brazos cruzados porque ya la discusión del presupuesto terminó. Al contrario, yo creo que hoy día incluso en materia medioambiental puede ser una buena partida, un buen motivo para que Salud inyecte mayores recursos y vayamos avanzando de esta forma por ejemplo, ir pagando esa deuda. Claro, obviamente hizo una relación interesante, diputada, con el tema de la salud y el medio ambiente y contaminación en esta zona particularmente del Norte Grande y de forma más específica en la región de Antofagasta. Yo me recuerdo que hace algunas semanas conversamos con respecto a esta presentación que se hizo de Paulina Núñez, diputada, y que tenía como eslogan el que contamina paga, que era muy simple, no tenía otra vuelta más que darle. Fuera de cámara nos comentaba que ya se ha ido juntando con diferentes diputados de otras regiones del país, que por supuesto tienen una realidad muy distinta a la de nosotros. Contaminación sí, pero no tan potente como metales pesados, por ejemplo. ¿Cómo va esa conversación, diputada, en el Congreso, tomando en cuenta que eso no va a ser solo para Antofagasta, sino que va a ser para el resto del país? Así es, Edwin. A ver, primero a mí me gustaría decir que a veces hay parlamentarios que pasan durante 4 u 8 años en el Congreso y no son capaces de sacar un proyecto de ley y se dedican más a una labor que creo que es importante, pero a veces no es la más relevante para mejorar la calidad de vida de nuestra gente. Actividades en terreno, visitas a las comunas, bingo, fiesta de fin de año. Eso también hay que hacerlo porque es importante que la autoridad esté en terreno. Nosotros conversamos además porque en esta actividad recogemos inquietudes, recogemos propuestas o informamos lo que estamos haciendo. Pero a mí me escogieron para legislar. Y por eso yo creo que en 4 años es importante dejar al menos una ley que realmente nosotros la notemos y que mejore la calidad de vida de toda nuestra gente. Y en este caso estamos primero cansados, ¿cierto?, de los famosos camiones encarpados, en donde hoy día no hay ninguna ley que los prohíba y que al ser lo más barato, todas las empresas, la mayoría de las empresas que llegan al puerto transportan el concentrado de cobre de esa forma y no, por ejemplo, a través de retainers herméticos que aseguren una polución de cero o por lo menos, ¿cierto?, un mayor resguardo, disminuir el impacto. Entonces, eso por un lado. Y lo otro, que a nivel nacional a nosotros nos repercute directamente o con mayor fuerza, pero no tenemos una acción judicial medioambiental que uno diga, bueno, va a haber una responsabilidad objetiva, como decías tú, el que contamina paga, que en ciertas situaciones no haya necesidad de probar la intención que tuvo la empresa de contaminar o la culpa en la que incurrió, en la negligencia. O sea, la evidencia va a ser claro. Refutable. Cuando, por ejemplo, cuando ellos hayan declarado ante la superintendencia o las fiscalizaciones que correspondan que están cumpliendo a cabalidad su resolución de calificación ambiental. Porque si uno está cumpliendo a cabalidad no tendría por qué producirse un daño medioambiental. Pero, diputada, claro, ahí hay un tema más de fondo, porque muchos ciudadanos incluso en la calle nos consultan. ¿Por qué si la misma Constitución chilena nos habla de que nosotros tenemos el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, si tienen que estar haciendo temas aparte para reforzar lo que ya está escrito en la Carta Fundamental? No, es que, bueno, y qué bueno que lo tocamos porque vamos a entrar en la discusión de una nueva constitución o una constitución modificada, o reformada, o evolucionada, mire, llámelo como quiera, pero es importante que la gente sepa que la constitución lo que hace es marcar la hoja de ruta que como país vamos a seguir, cuáles son nuestros principios, qué es lo que queremos proteger, cuáles van a ser las garantías que van a estar establecidas, ¿cierto?, en esta Carta Fundamental. Como dice su nombre, una Carta Fundamental, pero de ahí vienen todas las leyes que tienen que ejecutar lo que establezca la Constitución. Entonces yo me pregunto, por ejemplo, hoy día tenemos una ley de bases medioambientales suficiente para que se garantice el derecho de todos los chilenos de vivir en un medio ambiente libre de contaminación. No la tenemos. Y a través de la comisión investigadora, que por lo demás ya nos queda una sesión que hemos tenido que suspender producto de la acusación constitucional, que se ha dado justo los días miércoles, que es cuando nosotros sesionamos, tenemos que, o no hemos dado cuenta, ¿cierto?, de que hay vacíos importantes, como por ejemplo que el transporte de estos minerales no tiene la obligación de regularse, de someterse recién a un estudio, una evaluación y que quede regulado de cómo va a ser. Entonces, ¿qué se somete a la Comisión Regional de Medio Ambiente? El yacimiento mismo, luego el acopio, el embarque, pero el transporte no. Por lo tanto, cuando tú quieres fiscalizar si el transporte se está haciendo en forma adecuada, lo único que tienes casi que pedirle los papeles del camión que transporta o si tiene la licencia de conducir el camionero. Y no si va en forma hermética, muy liviano. Entonces, también tenemos un proyecto que va de la mano con este de reparación a las personas para que el transporte tenga que someterse a la evaluación de la Comisión Regional de Medio Ambiente y de esa forma la superintendencia, son todos organismos creados bajo la nueva institucionalidad medioambiental, pueda fiscalizar esa resolución y que se cumpla según lo que estableció esta Comisión Regional de Medio Ambiente. Hoy día cada uno transporta como quiera. Y eso no puede ser. Lamentablemente. Diputada, el Colegio Médico asegura y ya está extendiendo la solicitud, incluso los parlamentarios, de generar o poner el término de zona saturada en Antofagasta.
una de las consultas que uno tiene, ¿esta comisión regional podría avalar quizás esto de contaminación que ustedes están liderando? ¿La investigadora? ¿No? Sí, a ver, primero, y también Si es recordar posible cuando particularmente declarar la zona saturada, porque hay que cumplir ciertos requisitos. ciertos requisitos, tenemos Sí. el caso de Tocopilla, tenemos el caso de Calama, que ya han estado declaradas desde el 2006 como zona saturada. ¿Y en qué se va a traducir eso? Claro. Porque no sacamos nada de tener en un papel que somos zona saturada Tiene consecuencias, y entre claro, que no comillas. hayan mayores recursos, que no hayan planes de mitigación, por ejemplo. Primero decir que con el Colegio Médico nosotros hemos estado trabajando del día 1, por ejemplo, incluso en propuestas que ellos nos entregaron cuando estábamos recién discutiendo y redactando, por decirlo de alguna forma, este proyecto de reparación a las personas. Y no solamente con ellos, ¿cierto? Con la comunidad, con distintos actores. Entonces, creo que al menos ese proyecto ha sido conversado, ha sido socializado, y el día de mañana, cuando ya empecemos a recibir a los distintos actores en la Comisión de Medio Ambiente, de hecho, la presentamos esta semana, empezó la discusión, como bien tú decías, ya que hemos acordado en la Comisión de Medio Ambiente que para la próxima va el Ministro de Medio Ambiente y el Director Nacional del SEA, del Servicio de Evaluación Medioambiental. Y esperamos también que el Colegio Médico asista a la discusión de este proyecto. Entonces, en el marco de esa reunión o de esa asistencia a la Comisión de Medio Ambiente, yo creo que sería bueno que ellos lo propusieran. Claro. Ahora, no depende de nosotros, depende del Ejecutivo, pero con todas las situaciones que tenemos y los antecedentes que tenemos, si eso se traduce, por ejemplo, insisto en esto, en mayores recursos, si eso se traduce en planes de mitigación más rápido, si eso se traduce en que se acabaron los camiones encarpados y todas las empresas que están en el puerto empiecen a copiar, ¿cierto?, en Rotainer, por ejemplo, bueno, bienvenido sea, pero yo creo que ahí hay que actuar con mayor prudencia, ver si realmente uno cumple o no con los requisitos y obviamente plantearlo donde corresponda. Y en eso el espacio va a estar. Claro, no, y justamente puso como ejemplo el doctor Volado, que es el presidente regional del Colegio Médico, esta asociatividad parlamentaria Colegio Médico de ir trabajando el tema en conjunto, que sin lugar a dudas es de importancia para la ciudadanía, más cuando vemos altos índices de cáncer, nos morimos antes que otra gente de otros lugares de Chile. Entonces, claro, hay un tema ahí que es de cuidado, digamos. Nosotros siempre hemos dicho que acá no pretendemos alarmar, ni que se vayan las inversiones, de que realidad, la gente quiera irse de la eso. comuna, es la realidad. O sea, no es casualidad que nuestra principal causa de muerte sea el cáncer. No es casualidad, ¿cierto?, que tengamos hoy día sobre las medias nacionales en materia de contaminación cada vez que se toma la muestra de pelo de sangre de una determinada persona. Y esas cosas hay que enfrentarlas. De niños. De niños, efectivamente. Entonces esas cosas hay que enfrentarlas, y para enfrentarlas uno tiene que reconocer el problema, porque si seguimos barriendo debajo de la alfombra, va a pasar lo mismo que con la era del arsénico, en donde hoy día hay algunos que están diciendo, bueno, ¿por qué el Estado no se hace cargo? Como si fuera la gran solución gran. No, mire, estas cosas se tienen que enfrentar y se tienen que solucionar cuando uno tiene cargos, cuando uno tiene la responsabilidad de hacer lo que le corresponde, en este caso legislar, la municipalidad hará lo suyo, el gobierno regional hará lo suyo, pero no puede ser que después de 20 años ya han salido algunos que estuvieron sentados en el Congreso con una gran solución grande que el Estado se haga cargo, si el Estado no tiene por qué hacerse cargo. El Estado se hace cargo cuando el privado no se hace cargo. Y acá tenemos privados y también tenemos empresas públicas que la ley no les exige y voluntariamente no se meten la mano al bolsillo. Entonces tenemos que tener leyes que les exijan. Si hacemos leyes que no les exigen y nos fuimos a sentar a calentar el asiento tantos años, entonces no vengamos ahora pagando publicaciones en el diario para salir con una solución que todos la sabemos. Ese concepto de responsabilidad social empresarial creo que ya pasó de moda. Viendo cómo está el panorama hoy por hoy. Mira, la principal responsabilidad de una empresa es tener a su comunidad sana, no contenta. Porque tú con un dulce tienes a un niño contento. Pero tú cuando lo tienes sano es porque lo llevas a sus controles, lo cuidas cuando está enfermo y te preocupas de fondo de él. Claro. Y a nosotros nos han dado dulce. Muchos chupetes. Diputada, también, aparte de esta reunión con el senador Guillers conversando con temas de contaminación y medio ambiente, también se habló un tema de importancia que usted misma ya se lo entregó un adelanto a la agrupación Antofa Segura, que tiene que ver con el tema migrante, que es otro de los puntos álgidos de la ciudadanía en tema ciudad, digamos, en tema Antofagasta y región también. Sí, mira, ¿sabes qué pasa? Bien, que yo estoy convencida, y creo que así debió haber sido siempre, que los parlamentarios en temas regionales debemos trabajar juntos. O sea, si nosotros no enfrentamos nuestros temas como bloque regional, no tiene ningún peso. O sea, mi voto es uno dentro de 120 y obviamente vamos a tener resultados dependiendo de cuánto yo grite, me mueva, tenga nexo, presente proyectos, firmados transversalmente, en fin. Pero hemos hecho una buena alianza con el senador Guillé, estando él en el Senado y yo en la Cámara, y en algunos casos con la diputada Hernando, por ejemplo, en temas medioambientales.
el senador Araya, nada, pues nosotros cada vez que nos reunimos él no está, no va, no conversamos, yo creo que tiene una agenda aparte, más ocupada en temas nacionales, pero bueno, cada uno define, ¿cierto?, cuáles son sus labores. Y en el caso del senador Guillén, nosotros en un tema migratorio, trabajando juntos en una propuesta que le vamos a entregar al ministro Burgos en los próximos días y que ya le entregamos al jefe nacional de extranjería. ¿Por qué? Porque el gobierno se comprometió, y estamos ahí pendientes y llamando y exigiendo y con los plazos contándolos, para que en enero presentara un proyecto de nueva ley migratoria. Presentó el proyecto, el compromiso nuestro obviamente es legislarlo en forma rápida en el Congreso. Ahora, ¿qué esperamos? Que ese proyecto no solamente sea de mayor integración para un país que se quiere desarrollar, que quiere crecer, que se quiere abrir al mundo, además estamos al fin del mundo, entonces, claro, hay distintas políticas públicas y esta ley va a definir esas políticas, pero nosotros también queremos mayor control. Y nuestra propuesta lo que contiene es mayor control y con distintas medidas, digamos. Por ejemplo, que los migrantes saquen sus visas o se les revise sus papeles antecedentes en sus países de origen, pero en nuestras embajadas. O sea, que al menos sepamos, porque hoy día no sabemos quiénes están ingresando a nuestra casa. Y tenemos casos en donde migrantes cometen delitos, con indocumentados o sin sus papeles al día, y después no sabemos si lo cumplen acá o ejecutamos su expulsión. Expulsión que también en cierto caso va por costo del país, que sí, en este caso sería de Chile. Siempre. Y siempre con funcionarios que no sobran tampoco, que son funcionarios del Departamento de Extranjería y PDI. Así es. Y en este caso nuestra legislación hoy día contempla que cuando un migrante comete un delito, ahora, ¿por qué nos centramos en los delitos? Porque también hemos sido bien responsables en que aquellos que han venido a aportar, cuántos migrantes llevan 10 años en nuestras zonas o más y tienen su familia y se radicaron y cumplen sus deberes y ejercen sus derechos, bienvenidos sea. Yo creo que en eso tampoco nos podemos detener ni reparar. Ahí sí que hay que trabajar una integración desde los jardines infantiles, por ejemplo. Pero con aquellos que han venido a delinquir, no, esos no los queremos. Y aquellos se están quedando. Y ahí es donde decimos que hoy día nuestra legislación lo que contempla es la facultad de un juez para que pueda reemplazar la pena de un simple delito con la expulsión del país. Pero queremos aumentarlo a los crímenes. Ahora, ¿qué pasa con los crímenes? Que cuando tú como víctima, por ejemplo, mataron a tu mamá, un migrante, ¿qué haces? ¿Tú quieres que se vaya del país o quieres que cumpla en la cárcel? Claro. Entonces, nosotros tenemos convenio con algunos países para que la condena de prisión, digamos, pueda cumplirla en su país y por lo tanto ahí operaría la expulsión. Pero en el caso que no opere, también queremos que quede a facultad del juez entonces o que se quede acá o avanzar en nuevos tratados internacionales o directamente que la víctima pueda interferir. En el caso del narcotráfico es así, se cumple en el país donde se comete, digamos, Claro, porque hoy día la facultad del juez para los simples delitos y en el caso del narcotráfico, claro, es un crimen. Entonces ahí no está la facultad del juez para decir o cumple acá en prisión o se va. Definitivamente se hizo aquí y se cumple aquí. Pero lo que queremos nosotros es ampliarlo a los crímenes y cuando hayan tratados internacionales se vaya igual a su país a cumplir la condena. Claro, bueno, tomando en cuenta también nuestro sistema carcelario que no es bueno, muy holgado que digamos. Tampoco. Ese es otro tema. Es un punto también interesante que con la ola de migrantes que ha llegado a Antofagasta, claro, usted pone un punto bastante interesante, diputada, porque la idea no es que no entre nadie más, o cerrar las puertas del país. Pero que sepamos quién entra. Que, claro, tener un mayor control de quienes ingresan. Incluso hace menos una mitad de un año, 6 meses, hubo un caso de una persona extranjera dedicada al sicariato que estaba acá y fue detenida aquí en Antofagasta y ninguna autoridad tenía idea que eso que era así. Ahora, ¿por qué a lo mejor las personas en su casa se deben estar preguntando, pero cómo nadie va a saber? Lo que pasa es que ellos al final ingresan como turistas, entonces se compran su pasaje por internet, como lo compramos cualquiera de nosotros que quiera viajar, y pasa por policía internacional y después se toma un bus, por ejemplo, que lo han hecho mucho, o porque no estamos hablando de ese migrante que ingresa caminando o punto y codo por el desierto, no, ingresan como turistas. Claro. Y ya estando en Chile empiezan a regularizar ese permiso de turismo. Claro, a moverse, a conseguir un contrato, y lamentablemente en el caso del tráfico, del narcotráfico, en forma inmediata a delinquir. Mira, otro tema, pero relacionado, por ejemplo, con el tema de las unidades de exploración del ejército en forma permanente en nuestra frontera. Surgió a propósito de la creación de este distrito en Perú, dentro del triángulo que hoy día nosotros no tenemos, que es de soberanía chilena, pero según ellos, ¿cierto?
crearon un distrito tomando parte de ese terreno, de ese territorio. Y bueno, y a propósito de eso, yo estoy en la Comisión de Defensa también, empezamos a discutir y a conversar sobre esta posibilidad de que hoy día existan unidades de exploración permanente, con sus garitas, como corresponde, en fin, pero del ejército, porque las fronteras están resguardadas ¿por quiénes? Por carabineros. Y poco y nada, o sea, tampoco son magos, con lo poco y nada que hay de recursos y los 6 o 7 que hay en frontera, en el norte. Entonces, la sola presencia del ejército, nosotros no estamos hablando de instalar tanques, pero actúa en forma disuasiva respecto a la comisión de estos delitos, estamos hablando del tráfico, del narcotráfico, y lo que no queremos, y por eso cuando estamos hablando, por ejemplo, de la relación entre Perú, entre Bolivia, entre Antofagasta, entre Chile, digamos acá, no es lo mismo hablarla desde Santiago que hablarla desde acá. No, la soberanía, nosotros, defensa en cualquier parte de Chile, pero también hay que entender que nosotros en vez de estar peleando, deberíamos estar protegiéndonos como cono sur de los países del centro o de la parte superior de Sudamérica y que sí han sabido de carteles y de tráfico y de delitos de alta connotación social y que no bajen acá. Delitos muy violentos, claro. Que la gente se alarma cuando los conoce o se cometen acá en la ciudad y comienzan a hilar y siempre llegan al mismo delito extranjero y lamentablemente todavía no es así. Porque los chilenos están, o sea, si hay algo que tenemos es que no estamos metidos en el narcotráfico. Aún en el microtráfico, y eso no lo digo yo, o sea, son estudios antecedentes de la policía, pero cuando empiezan a meterse los carteles y estos sicarios como los que conocimos ahora, bueno, lógicamente que no se trata de alarmar a la ciudadanía, pero hay una realidad y hay que enfrentarla no escondiéndola, y por eso es importante que cuando ingresan a cometer delitos con este único objetivo, se tienen que ir, no hay que darle más vueltas. Diputada, antes de irnos no puedo dejar de preguntarle con respecto a la postura de Renovación Nacional ante las próximas elecciones que vienen en el 2016. Estamos en eso. No. ¿Todavía se trabaja? Sí, no, pero ya estamos más claros en algunas cosas. Por ejemplo, dentro del Chile Vamos, no solamente Renovación Nacional, nosotros vamos a tener candidatos únicos a los municipios. Y en el caso de Antofagasta es Manuel Rojas. Yo creo que eso está cerrado, está sacramentado, él va a ser nuestro candidato y vamos a hacer todo el esfuerzo para que se integre con el próximo alcalde de Antofagasta, que además yo creo que le haría muy bien. O sea, no hubo un interés de querer nosotros llegar a gobernar el municipio. Creo que necesitamos un alcalde que se preocupe de la comuna y no de su persona. Y en las otras comunas vamos a ir obviamente discutiendo de si hay de llevar al mejor. Si el mejor es de la UDI, llevaremos al de la UDI, si el mejor es de RN, llevaremos al de RN, tenemos al PRI, tenemos a Evópoli, y en el caso de concejales, nosotros en nuestro Consejo General, que hicimos hace un par de semanas, ya decidimos ir en lista única. Es decir, por ejemplo, en Antofagasta, al ser un Consejo Municipal de 10, vamos a llevar 10 candidatos solo de RN en la lista que vamos a presentar para enfrentar las próximas elecciones municipales. Ya, o sea, va a ser una cartola bastante grande. Sí, no, ya harto trabajo. Sí, te imagino. Porque algunos dicen, bueno, ¿por qué no andan? El otro día me llamó la atención una persona en la radio y me decía, pero diputada, ¿por qué se mete tanto en esos temas tan políticos y no nos ayuda con la basura? Con qué Mire, si al final la gente no tiene que perder de vista algo, no da lo mismo que en gobierno, aunque sea una frase muy cliché, porque si tú instalas a personas responsables, que trabajan en equipo, que responden a un blog, y sobre todo en el tema municipal, ahí no hay tanto tema ideologizado o más ideológico como ocurre en el Congreso, ¿cierto? Que ahí se pone más a discusión los temas más políticos, pero en el tema del municipio, si tú no instalas un equipo, la cosa no avanza y lamentablemente son 4 años perdidos para una comuna y para proyectos que vienen. Imagínate el vertedero, cuánto tiempo esperando y va a ser promesa incumplida. Diputada, le quiero agradecer la visita a Antofagasta TV. Gracias, que esté muy bien. Muchas gracias a ustedes, nos encontramos en una próxima oportunidad.